hacen temblar el planeta. Nacieron para ser la tendencia. Sismo, sismo, hacen temblar el planeta. Mi gente, esto es Sismo, Sismo el podcast. Mi nombre es El Jera Padilla y conmigo está nada más y nada menos que Sismo Staff Alternativo está presente, quienes son los que están detrás de todo esto, y le agradecemos a Alternativo por la oportunidad de hacernos parte de este podcast. El episodio anterior fue La Generación de Cristal. Y el día de hoy, en este episodio número 2, tenemos a la Generación Z. Episodio número 2 de Sismo Podcast, Generación Z. ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Estamos listos? ¡Listos! Listísimos. ¿Qué es la Generación Z? A ver, para ustedes, ¿qué es la Generación Z o quiénes son la Generación Z? Pues por definición, diferentes personas. Se puede decir que la generación Z son del 95 para el 2000, muchos que del 90 para el 2000, y pues realmente no hay un año exacto donde empieza la generación Z, ¿no? Pero en sí, creo que la generación Z son los que ya están un poco más arraigados a lo que es la tecnología más moderna, lo que son los teléfonos ya touch o pantallas más planas. Creo que son los que van empezando con esa tecnología apenas. O sea, no saben moverle todavía tan excelentemente como las nuevas generaciones, pero ya saben qué onda todavía. No están tan atrapadas. Sí, la generación Z, como dice Elías, no está una fecha definida, pero podemos decir que es del año 2000 hasta ahorita. Y detrás de ello hay otras generaciones, que son la generación X y la generación Y. Está la generación Baby Boomers y la generación del silencio. Los Baby Boomers vienen siendo las personas que ahorita pueden que sean tus papás. La generación... Sí, los baby boomers son los que pueden ser tus papás o pueden ser tus abuelos. La generación X, lo más probable es que ellos sí sean tus papás, que son personas que ahorita tienen entre 40 a 50 y tantos años. Luego está la generación Y, que son los millennials. Yo soy parte de esa generación. Y luego está la generación Z, que viene siendo la generación de cristal, como estábamos hablando en el episodio pasado. Pero... realmente yo creo que la fecha no importa mucho, porque una generación no está determinada por la fecha, sino que está determinada por historias que sintonizan a cierto grupo de personas, por momentos que conectan a cierto grupo de personas y por ciertos rasgos con los cuales tú identificas a cierto grupo de personas. Entonces, la generación Z viene siendo la generación que ahorita tienen entre 20 para abajo, porque van con el siglo. Pero yo creo que muchos de los que son parte de la generación Z no se sienten identificados con la generación Z. ¿Algunos de ustedes son de la generación Z? Pueden decir, yo soy de la generación Z. Pues mira, estaba viendo una información por ahí por internet. y según a lo que dice Elías, que del 95 hacia una edad atrás o adelante es la generación Z, ¿no? Y que de los años 2000 en adelante es la generación la más nueva. Entonces, yo la verdad, yo me considero generación millennial, porque pues yo no crecí con tecnología, yo no crecí con una tablet en la mano. A mí me tocó ver la transición de no tener una computadora a tener una televisión totalmente cuadrada, un cuadrón, a ver la transformación a las pantallas plasma acá. Así que pues... ¿Tú te consideras millennial? Yo me considero millennial. ¿En qué año naciste? En el 98. Ok, ¿tú? Yo nací en el 97, a finales del 97, y yo sí considero que soy un poco Z, leyendo las características en Wikipedia. Patrocinen. No, no es cierto.
Pero leyendo algunas de las características, hay cosas de la generación Z con las que me identifico bastante. En lo de la tecnología definitivamente no, como dice Manuel, a nosotros nos tocó el cambio de las pantallotas, ¿no? En mi casa todavía se veían CPUs, todavía tenía que estar todo conectado a unos cablezotes y no de 3 metros, te tenías que pegar ahí. Entonces en ese aspecto tecnológico no siento que sea tan Z. Obvio nos adaptamos fácilmente porque sí, yo creo que finales de primaria, secundaria empezó todo esto de la tecnología touch, de pantallas más delgadas. O sea, para mí, viví la transición de todo, ¿no? Me tocó ver pantallotas, pero también ahora puedo ver pantallitas y identificarme rápidamente a ellas. Pero hay cosas de la generación Z que me parecen muy interesantes, como el hecho de que tenemos una conciencia más verde. Vemos nuestro planeta y decimos, es nuestro hogar, hay que tratarlo bien. Y la verdad hay cosas en las que fallo muchísimo, pero hago mi intento en otras cosas. Para mí el planeta sí es importante y sí siento que podemos hacer un cambio. Y eso es un rasgo característico de la generación Z. No veo que ni siquiera las generaciones futuras del 2005, 2010 para acá tengan esa conciencia. Creo que es un rasgo bien característico de mi generación. Y otra cosa que nos gusta ser autónomos, nos gusta hacer las cosas por nosotros mismos. Y es algo que en lo personal lo veo muy de cerca, ¿no? Que yo sí veo que a mí me gusta mi independencia, me gusta buscar las cosas por mí. Si me llega un trabajo es porque lo busqué, si terminé en los estudios fue por mi esfuerzo, sí con ayuda y todo, pero siento que aún si no tuviera esa ayuda lo hubiera logrado porque mis ganas de salir son mayores que otras cosas, ¿no? Y al final para mí algo que influyó fue que fuimos criados la mayoría por la generación X, que son una generación donde los papás eran adictos al trabajo. Entonces es como, ¿sabes qué? Si te amo, te doy el sustento que necesitas y esa es mi forma de buscar el interés, pero ni modo, te vas a aventar tu tarea tú solo, te vas a vestir tú solo, te metes a bañar tú solo, te calientas la comida tú solo. Entonces en esos aspectos yo sí considero que soy generación Z. Ok. Yo solo puedo decir que soy de la generación que en vez de jugar en la computadora jugaba con la bolita del mouse. Yo me acuerdo que le sacábamos la pelotita al mouse y ahí la andábamos botando por toda la casa y al rato el mouse no servía, pero bueno. Pobre de ti que se te pierda. Así que pues realmente creo que tengo características del Z, pero también creo que ando muy acá por el lado de los millennials, así que si tú jugabas con la bolita del mouse, tú di de qué generación somos, ¿verdad? Pero yo es todo lo que puedo decir. Eso está bien curado, mira, porque yo creo que todos los que estamos aquí, pues yo creo que excepto el Jera, pero yo creo que somos Maldito, como pero guapito. somos como ese puente, ¿no? Que vivimos que estamos viviendo las 2 temporadas. Pero ya depende de cada quien, pues. ¿Quién está viviendo más millennial o quién está viviendo más Z? O sea, sí. ¿Qué música les gusta escuchar a ustedes independientemente de los gustos? O sea, siendo muy vieja o siendo más reciente. ¿Qué es lo que estás leyendo? ¿De qué te estás informando? Yo creo que de ahí depende mucho si eres más de la generación de los millennials o eres más de los Z. No, si es de la música, si eres los baby boomers, yo creo. Ahorita vamos a tocar ese tema. Tú, Nicole, ¿qué generación considera que eres? Yo me considero también como Itzel. Creo que también viví la transición de todavía que no existía el teléfono tan accesible, tal vez para todos. Me tocaron los juegos con los amiguitos, ahí nos íbamos al cerro, correteadas, la roña y... Cicatrices en la rodilla. Exactamente, evidencia. Pero creo que también me tocó esa parte de la generación Z, como lo decía Itzel. Creo que adaptamos mucho la cultura de do it yourself, de hacerlo todo por nosotros mismos y ver de qué manera
solucionábamos las cosas. También me criaron mis abuelos, entonces siempre era como que a ver cómo le hacía. Y ya que fui creciendo también, ¿no? Uno en internet quiere aprender a hacer todo, se vuelve Tutoriales. autónomo, cómo hacer todo y no comprarlo porque ahorita no puedo, no tengo, no, mis abuelos no me lo van a dar, ni mis papás. ¿Cómo puedo hacerle para lo que quiero, pues yo hacerlo? Entonces creo que crecí mucho eso, así que yo creo que me consideraría más como una generación Z. Ok. Y en sí, pues por definición me toca ser millennial a mí. Yo me acuerdo que tuve mi primer celular hasta el tercero de secundaria, esos ladrillos de que caían y rompías el piso. Ajá. Creo que el último año de prepa fue que me tocó el teléfono inteligente que tuve. Sí. La Blackberry. niñez que juntamos. El Nokia. O sea, Usábamos que íbamos- Facebook para jugar Farmville. Nada más. Sí. Para puro jugar. Juegos, Invitación de Farmville a todo el mundo. O sea, en las calles, los 2 botes de basura, ahí está la portería, jugar fútbol, Sí. aventarnos del cerro, que me recuerdo esos tiempos. No sé cómo seguimos vivos muchos en estos tiempos. O sea, las tontadas que hacíamos de niños. O sea, a mí me tocó esa época. Ya poco a poco la transición. Los teléfonos de que tocabas, no, los teles, tocabas la pantalla y te electrocutaba. Tocar los timbres de las casas y Sí. que... De que hacía las llamadas de broma porque no había, pues, de qué teléfono de casa era. Ajá. Sí. No, sí, cierto. Los que tenían identificador era porque tenían lana. Eran los de ricos. los Gente eran de fan. los popis. Para defenderme, sí me tocó, no soy tan viejo. Yo soy del 92 y estadísticamente dicen que soy millennial. Pero ahí va. Para entrar en este tema, Z. les pregunto qué generación se consideran, porque realmente una fecha no determina la generación a la cual tú perteneces. ¿Por qué? Porque es cierto, tal vez musicalmente, tal vez yo sea millennial, pero musicalmente me siento como baby boomer porque me gustan pues el rock clásico, los Beatles y toda esa generación que salió. Entonces puede que uno que haya nacido en el Z tenga un alma baby boomer, ¿no? Por la música que escucha, lo que consume. ¿Por qué? Porque una generación no lo puede determinar una fecha, sino que yo creo que una generación lo determina una cultura. Como dijimos ahorita, lo determina una historia. Y algo que no comentamos en el episodio pasado, más que una generación de cristal, creo que estamos viviendo en una era de cristal. Pero esto ha sucedido porque hay una generación atrás que ha llevado a que las cosas sean así. Entonces yo creo que la generación a la cual pertenecemos muchas veces va determinado por la generación que nos está influenciando, o la generación pasada, o la generación que ahorita está arriba de nosotros. Entonces yo soy millennial, pero muchas veces me considero Z, porque parte de mi trabajo tiene que ver mucho con la tecnología, con actualizarme, con ver qué es lo que está pasando el día de hoy, conocer el lenguaje de los jóvenes. Bueno, de los jovencitos, porque yo todavía soy joven, somos jóvenes, Dice. pero dice que no nos gusta declarar eso en nuestra vida. Pero es parte de, ¿no? Entonces, yo creo que una generación la determina una cultura y momentos históricos. Entonces, nosotros que conocemos de Dios, podemos decir que en realidad no somos ni millennials, ni zetas, ni baby boomers. ¿Será que somos la generación de Cristo? Wow, eso es lo que te iba a decir yo. Somos la generación de Cristo. Fíjate que está bien suave eso, porque en el mundo, pues en lo secular, las personas catalogan a las personas así, pues tú eres de la generación tal, tú eres de la generación esta, tú eres de la generación otra. Y estábamos viendo, ¿no?, que cada generación se le caracteriza por algo, ¿no? Pues que estos por la frustración, estos pues por el silencio, y estos que por el éxito. Y si te fijas, cuando uno entra completamente a Cristo, como dicen, ¿no?, Cristo rompe las cadenas. O sea, una generación son cadenas.
Entonces, cuando tú entras a Cristo, esa cadena se rompe y completamente eres de la generación de Cristo porque Sí. estás en Él, crees en Él y pues eres totalmente cristocéntrico. Sí. Y algo súper interesante, hace unos meses estábamos con el grupo de jóvenes de Sismo y habemos las dos generaciones en el grupo, ¿no? Están los millennials y están los centennials. centennials. Entonces, ni me acuerdo cómo nació la plática, pero de repente una de las características de la generación Z es que son sumamente competitivos, ¿no? Y ahí salió a relucir esa característica, porque una de las jóvenes que estaba ahí dice, nosotros somos la mejor generación. Y curiosamente, mi generación, millennial, yo pensaría que no entraríamos en ese juego, ¿verdad? Pero se encendió. Pero sí que se metieron. Se encendió y empezaron, ustedes que han aportado al mundo. Y bueno, empezó como esa discusión de nosotros somos mejores, ustedes son mejores. Y al final toda la generación Z se cambió de mesa. O sea, estuvo intensa la cosa, no se fueron. Al rato volvieron, pero cuando se fueron de la mesa nosotros dijimos, ¿qué está pasando? Y nos dimos cuenta de eso, ¿verdad? No se trata de qué generación es mejor, se trata de unir la fuerza de la generación Z, se trata de unir la fuerza de la generación millennial e incluso se trata de unir la fuerza de la generación que nos educó a nosotros para llegar a todo aquello que Dios tiene para nosotros. No se trata de qué generación es mejor, se trata de que cada generación ha aportado algo diferente y tenemos que aprender a valorar aquello que la generación Z aporta, aquello que la generación millennial aporta y aquello que la generación de nuestros padres aporta. Wow. Está muy Así bueno. lo traigo desde hace 5 años. Así me traes cacheteando las ventiscas. Cada vez que la miras. Fuera de aquí. Eso que dijiste está tremendo, wow. No, ¿Qué pasa? es cierto. Lo que pasa que en un mundo globalizado, la sociedad está impuesta a etiquetar pues a las personas y en este caso a las generaciones, a tal punto que dicen tal generación nació con este propósito, tal generación tiene este enfoque, tal generación tiene otro enfoque, y es cierto. Lo que pasa que cuando nosotros estamos en Jesús y amamos a Jesús, Dios une todos esos propósitos, todas esas generaciones para unirlas en un solo fin y en un solo propósito. Ahora, la Biblia sí habla de generaciones. Por ejemplo, está la generación de Moisés, que fue la generación que salió de Israel y pasó un tiempo y vivió en un tiempo en el desierto. Pero esa generación, la mayoría de ellos no llegaron a una tierra prometida, sino que la generación que llegó a la tierra prometida fue la generación de Josué. Y a ellos es como nosotros, que nos tocó la transición de millennials y zetas, ¿no? A ellos les tocó esa transición. A la generación de Josué les tocó estar en el desierto, a muchos de ellos, y les tocó el tiempo de la tierra prometida. Pero luego dice que después de Josué hubo otra generación, y esa generación era una generación que creció en la tierra prometida, pero que no conocían a Dios, y se terminó perdiendo esa generación. Pero es importante. Para Dios las generaciones son bien importantes, pero todas van unidas con un mismo propósito, todas van unidas con una misma gloria. Y lo mismo sucede con nosotros, lo hemos experimentado a pesar de las diferencias, ¿cómo lo puedo decir? Musicales, ideologías y tantos rollos, ¿no? que a veces chocan. Todos estamos unidos en un mismo propósito, y yo creo que es bueno entender eso, porque creo que eso nos ayuda a valorar tanto a quienes vienen atrás como a los que están arriba, ¿no? Ahorita nosotros como iglesia estamos yo me siento como esa generación de Moisés y la generación de Josué, pero estando en el desierto todavía. Yo ahorita lo que estamos viendo como iglesia, así lo siento, como los que están arriba, nuestros pastores, nuestros padres, son como esa generación de Moisés.
Y yo siento que nosotros somos como esa generación de Josué que están yendo de la mano, tumbando gigantes y tratando de llegar a la tierra prometida, pero estamos caminando juntos. Y va a llegar el día en que tristemente ellos ya no estén, pero a nosotros nos va a tocar continuar y vamos a continuar con el legado que ellos nos dejaron, la enseñanza que ellos nos dejaron, pero ahora a nosotros nos va a tocar dejar un legado y una enseñanza a aquellos que vienen atrás. Y es a lo que voy para finalizar este segundo episodio. Las generaciones, como dijimos, la marcan una cultura, la marcan historias, la marcan momentos. ¿Qué generación estás marcando en este tiempo? ¿A qué generación estás marcando con tu ejemplo? ¿A qué generación estás marcando? ¿Con qué generación estás haciendo historias? De verdad, quiero que ustedes me comenten cómo se sienten en medio de esta generación y qué creen que es lo que están aportando a esta generación. Fíjate, yo me he sentido al momento de sentirme un poco frustrado de que las nuevas generaciones no nos hagan caso, no omitan nuestros consejos. Pelea, que se sienten atrás. Sí. Chale, ¿no? Pero es eso, fíjate, como dice Jaciel, unir las fuerzas y en un momento u otro la generación más nueva va a empezar a madurar, va a empezar a confiar en la palabra de Dios y las dos generaciones van a ir trabajando juntamente. Porque depende de la edad, ¿no? De qué edad sea la parte de la generación Z, ¿no? Pero personalmente con las edades que estamos trabajando aquí en Sismo, vemos que a veces sí están un poco medio apáticos, ¿no? Pero sabemos que es una transición de una edad a otra, que van a empezar a madurar y van a poder empezar a trabajar duro junto con la edad de la generación que somos nosotros. Pues. Fíjate que yo pienso que algo que cambia la generación pues en el mundo son las características que los hacen diferente a la otra, tratando de remediar sus errores. Por ejemplo, decíamos que una característica de la generación Z es cuidar al planeta. ¿Por qué? Porque ya todas las demás generaciones lo dejaron bien mal. Entonces queremos hacer ese cambio. Y cada generación quiere mejorar el defecto que vio en la generación anterior. Sí. Entonces, a mí me encantaría ser, no considero que estoy en un punto en el que lo soy, pero para mí mi propósito en Dios es poder ser ese puente que les dicen, ¿saben qué? Esta esencia y esta parte de Dios debe permanecer siempre, porque así es Dios, es alfa y omega, es principio y fin, y sus características no cambian. Pero nosotros sí tuvimos muchos defectos en conocer y en llegar a la tierra prometida, y tal vez a veces somos un poco tercos como el pueblo de Israel, ¿verdad? Y estamos dándole 40 años vuelta al mismo lugar, y yo quiero que la nueva generación pueda conectarse y ver, esto es lo que hicieron bien y esto es lo que hicieron mal, y yo voy a cambiar lo que está mal reflejando la misma esencia. Wow, me encanta eso porque es cierto, cada generación camina tratando de remediar los problemas de la generación pasada, pero a veces dejamos de un lado todo lo bueno que la generación pasada hizo. A veces vemos la generación de Josué tratando de remediar lo que Moisés hizo mal, pero dejando de un lado lo que Moisés hizo bien. Entonces, ¿qué generación queremos marcar a la siguiente generación? No cometiendo los errores del pasado, pero tampoco nos dejamos nosotros marcar por las virtudes del pasado o por las virtudes de quienes están atrás de nosotros. Entonces, creo que tan importante es tener esa visión de marcar a la siguiente generación, como es importante tener esa conciencia de no todo lo del pasado estuvo mal. Sí. Wow. Así es. Por acá. Un poquito. Dale. Lo que dice Jassi es muy importante, fíjate, porque hablando de las generaciones pasadas, ¿quién descubrió la luz? ¿Quién hizo la televisión? ¿Quién inventó el teléfono? O sea, y a base de la luz
¿A qué no tanto ha llegado la tecnología el día de hoy a base de que se creó la luz? Exacto, sí. Sí. Por acá, por ejemplo, eso, ¿no? Ahorita esta generación, los centennials, es una generación que todo lo quiere rápido, pero se olvidan de quién inventó la comida rápida. Se olvidan que el que inventó la comida rápida fue un baby boomer, yo creo, ¿no? Ellos disfrutan ahorita del internet y se olvidan que el internet fue inventado en los años 80 más o menos. Disfrutan del Alexa y olvidan que un millennial fue el que inventó la Alexa. O sea, ¿sí me explico? Entonces muchas veces como generación menor criticamos a la pasada, pero muchas veces no nos dejamos marcar por las virtudes y las cosas buenas que esa generación pasada hizo para que nosotros hoy lo disfrutáramos. Hay un dicho que dice de que los tiempos difíciles crean a hombres y mujeres pues duros. Los sí. hombres duros crean tiempos fáciles y los tiempos fáciles pues crean y los tiempos fáciles crean a hombres y mujeres débiles y esos pues crean tiempos duros. Se va repitiendo el ciclo. Es pues lo que no es para decir cosas, no, pero es lo que estamos viendo ahorita aquí, de que pues muchos ya no hay tanta tolerancia a muchas cosas. Antes no sabían estas cosas. O sea, ahorita te puedo decir, en 2017 aumentó creo que en un 75% el suicidio de jóvenes de 16 a 20 años. Pero por lo mismo de que ahorita pues todo ya se puso más débil, todo el show. No están aguantando tanta carrilla como antes. Pero pues, de acuerdo de morro, todo lo que dejan de tarea. Déjame esta oración, este predicado, dame un ensayo y tarea para esta semana. Y 20 iguales. Sí. La neta. Y de todas las materias, no de una nomás. Pues digo, cada generación es diferente, pero en sí hay que ver lo que podemos hacer ahorita nosotros. Dejar la semilla plantada para la generación que está ahorita, enseñarles lo bueno que estuvo la pasada, lo bueno que hay ahorita, y lo malo, tratar de borrarlo o que no esté ahí, no esté presente. Nomás darle lo bueno, pero tampoco darle todo en bandeja de plata. De esa forma es como ya empieza, pues el eslabón de él se empieza a hacer. Wow. Sí. Y creo que también algo importante, independientemente la generación en la que nos encontremos cada quien, creo que es importante crear nuestra propia historia. Analizar tal vez lo bueno de la generación, también lo malo de la generación, pero también crear nuestra propia historia hablando de nuestra fe. Por ejemplo, hay personas que sus padres son hombres de fe, hombres que creen en Dios. No vemos en la Biblia cómo se menciona muchas veces la fe de Abraham, la fe de Moisés, la fe de un chorro de personas, pero que también podamos decir la fe de Manuel, la fe de Itzel, la fe de cada uno de nosotros, que creemos nuestra propia historia con Dios. Wow. Independientemente qué generación nos podamos encontrar en este momento. Sí, increíble, este tema está increíble, está buenísimo. Y quiero cerrar con esto. Tal vez tú te sientes parte de la generación Z, tal vez eres de los que dices, yo soy generación Z de hueso colorado, tal vez seas millennial, tal vez seas baby boomer. Del silencio, pues hay algunos como la Nana Shui, ¿no? Que ya va a cumplir 100 años, pero muy pocos. Y tal vez no escuchen este podcast. El punto es que seas quien seas, es importante siempre trabajar por un legado. Pero un legado que transmita unidad, que transmita amor, que transmita bondad, y también un legado que sea de plataforma para aquellos que vienen detrás de nosotros, porque ahorita los centennials tienen una ventaja muy grande, tienen una plataforma grandísima, la cual deberían de aprovechar para poder influenciar a miles de personas con un mensaje bueno, con esperanza, con amor, con el mensaje de Jesús. Y tal vez tú no te sientes identificado con los Zetas, tal vez eres de los millennials, aunque tengas 15, 16 años, 18, pero el punto es que que hay un propósito con el cual tú tienes que cumplir, por el cual fuiste formado, y que debemos de luchar por ese legado que deje una plataforma para los demás y que siempre esté buscando dejar un mundo mejor
como lo encontramos algún día, ¿no? Entonces, este tema está buenísimo, está increíble. Ojalá que algún día hagamos la parte 2, pero debemos de tomar en cuenta eso, ¿no? Que Dios une generaciones, une propósitos con un mismo objetivo. Y que el mismo amor que Dios tiene para nosotros es el mismo amor que Dios tiene para todas las generaciones, porque Él es el mismo ayer, hoy y por las siempre. generaciones de las generaciones. Así es. Y creo que algo bien importante, ya cerró el Jera, pero yo recierro. El remate Creo punchline. que algo bien importante es que a veces decimos, ¿verdad? Nosotros somos la generación del cambio, nosotros somos la generación que va a cambiar al mundo, pero realmente la Biblia no habla, y esta generación trastornó al mundo, sino más bien habla del espíritu. Dice, porque tenían un espíritu diferente, entonces entraron a la tierra prometida, porque no con ejército ni con espada, pero con su Santo Espíritu. Realmente la generación que cambia el mundo no es ninguna letra del abecedario. La generación que cambia el mundo es una generación con un espíritu que decide agradar a Dios. A mi gente, esto es Sismo Podcast. Sismo. Episodio número 2, Nos Generación vemos, nos Z. vemos. Esperen el siguiente episodio. Y de esta manera culminamos este episodio. Y quiero darte las gracias por acompañarnos en este episodio, en este podcast. Y quiero invitarte a que nos sigas a toda la tribu de Alternativo en todas las redes sociales. También sigue a toda la tribu de Sismo en todas nuestras redes sociales. Y prepara tus oídos para el siguiente episodio. Sigue las modas del mundo.